Bueno, bienvenido, presidente, a la redacción del diario.es en Valencia, en la víspera de la Constitución. ¿Qué hay que cambiar en la Constitución española? Bueno, yo creo que hay que actualizarla fundamentalmente. Han pasado casi 40 años, el año que viene hará 40 años del Pacto Constitucional y evidentemente han pasado en el mundo muchas cosas. No existía Internet, no estábamos en la Unión Europea, las comunidades autónomas en aquel momento era una posibilidad, ahora todo esto ha cambiado y por tanto hay que actualizarla. Es una cosa absolutamente lógica. Hay cuestiones fundamentales como la igualdad de género, que es una cuestión que no solo afecta a la sucesión de la monarquía, sino que afecta a lo que es un derecho fundamental que no está suficientemente recogido. Hay muchas cosas que hay que actualizar y desde luego ahora que está más vigente la cuestión del capítulo octavo, lo que tiene que ver con lo territorial, es evidente que el modelo autonómico como tal está agotado y que ahora se necesita dar un paso más hacia allá, ¿no? Y yo creo que hay que ir hacia un Estado federal que claramente, por una parte, garantice la singularidad de los territorios y por otra parte, garantice también la igualdad entre los ciudadanos. Pero algunas voces dentro del PP están hablando de reformar la Constitución en sentido contrario, es decir, en vez de hacerla más autonómica o más federal, aprovechar esta ocasión y la crisis catalana para recentralizar todavía más el modelo de Estado. Es que yo creo que el Partido Popular vuelve al principio. Ya en el 78 no quería que hubiera un título octavo como el que salió finalmente. Y ahora yo creo que vuelven a las posiciones de Alianza Popular en aquel momento. Y lo que están es intentando recentralizar. El lenguaje que utilizan es este de se ha ido demasiado lejos. Y yo creo que no es que se haya ido demasiado lejos, sino que no está suficientemente bien organizado, sobre todo lo que son los planteamientos de carácter federal, lo que significa todo lo que son las situaciones de cooperación. Federar es unir, no es separar. Ahora, tiene que estar bien organizado. Y el Gobierno y el Partido Popular entienden que hay una jerarquía entre las instituciones y no entienden la horizontalidad. Y eso es evidente que en cualquier Estado compuesto como el nuestro pues genera problemas, crisis. ¿Y va a ser posible una reforma si el PP está en contra o parece que el PP no está muy por la labor? ¿Va a ser posible hacer la reforma en esta legislatura? Bueno, yo no soy muy optimista respecto a que sea posible hacer una reforma, porque efectivamente si el planteamiento que se hace es volver a antes del 78, pues es un planteamiento para no reformar nada. Efectivamente, es un planteamiento para boicotear la reforma que se necesita en estos momentos. Y yo creo que si somos, digamos, absolutamente conscientes del momento, es exigible generosidad por todas partes, pero sobre todo por aquel que está ostentando el gobierno y tiene la necesidad de coser este país. Este país ahora está sufriendo una crisis territorial importante y después, desde luego, tiene que coser otra cuestión que es fundamental, que es la fractura social que se ha producido en España después de la crisis. Y para todo eso se necesita generosidad y se necesita una mirada mucho más abierta de la que en este momento está generando el Partido Popular. Si al final esa reforma no es posible, engañó Mariano Rajoy a Pedro Sánchez cuando le dijo que habría una reforma constitucional o que la estudiaría durante la negociación del 155. Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, el señor Mariano Rajoy nos prometió a los presidentes y acordamos en la conferencia de presidentes que este año habría un nuevo modelo de financiación. Tampoco se va a cumplir. Y espero que se cumpla. Si no puede ser en este año, pues a principios del año que viene. O sea, no vamos a pegarnos por un mes o por 2 meses, no es la cuestión. Ahora, el compromiso político de que tiene que haber un nuevo sistema de financiación que, entre otras cosas, supere las profundas asimetrías que estamos viviendo los españoles en este momento, es evidente que es irrenunciable, innegociable y además sería una falta absoluta del sentido mínimo de la responsabilidad por parte del presidente del Gobierno. Respecto a lo que es la reforma constitucional, es evidente que el Partido Popular tiene que entender que es absolutamente urgente y necesario abrir las puertas, que entre oxígeno y que las generaciones que no tuvieron la oportunidad de votar la Constitución ahora la tengan y tengan la oportunidad también de situar en ese debate que ahora no debe ser solo de los partidos políticos, que tiene que ser de las comunidades autónomas, que tiene que ser de la sociedad civil, que tiene que ser un debate abierto en una sociedad mucho más avanzada como la que vivimos, afortunadamente gracias a la Constitución, porque yo creo que la Constitución ha sido un enorme éxito. Los 40 años han sido un enorme éxito con algunas insuficiencias y con algunos problemas graves.
¿Tendría que constitucionalizarse el modelo de financiación de las autonomías? Es decir, que quedase claro cómo se financian y qué competencias tienen. Yo creo que una parte fundamental sí. Otra cosa es que después... Menos, ¿cómo se está claro, efectivamente. Yo creo que los estados compuestos, que son los estados además más avanzados del mundo, que tienen una tradición federal, tienen unas tensiones lógicas siempre en la cuestión de la financiación, pero tienen un marco estable y exigen siempre acuerdo. Y esto es lo que falta bastante aún en la democracia española, y es esa voluntad de acuerdo, esa necesidad de pacto, esa capacidad de dialogar y dejarse convencer a veces. Estamos aún demasiado dogmatizados y demasiado en posiciones muchas veces irreductibles, y eso es negativo para la madurez de una sociedad. ¿Por qué la Comunidad Valenciana está peor financiada que otras autonomías? ¿Por qué ustedes lo denuncian? Bueno, esto es una realidad ya empírica en estos momentos, todos los informes lo dicen así, de cualquier laboratorio de expertos lo salen todos los informes. Sale con claridad. ¿Por qué? Porque teníamos menos Estado cuando se produjeron las competencias en parte, y porque los modelos que se han producido después no han reajustado esa situación y han llevado a que la Comunidad Valenciana en estos momentos tenga 11 puntos menos de renta per cápita, cuando nadie se lo cree. Tú muchas veces esto lo planteas en Madrid o en otros escenarios y todo el mundo piensa que la Comunidad Valenciana es una comunidad que está por encima de la media nacional en cuanto a riqueza, y no es verdad. Entonces, ¿qué se ha producido? Que aquí el motor privado en estos momentos está funcionando muy bien, estamos creciendo casi al 3,8%, pero el motor público, entre la falta de infraestructuras de inversión pública, tanto por parte de la Generalitat, que no tenemos recursos, como por parte del Estado, pues no está funcionando suficientemente bien. Nosotros estamos infrafinanciados, y lo dicen todos los informes, en base a que efectivamente tenemos incluso 35 puntos de diferencia respecto al sistema general. Si nos referimos a las forales, ya más del triple, ¿no? Sí. Por tanto, esta es una situación que hay que solucionar, porque efectivamente nosotros no estamos por ninguna vía rupturista, queremos en la vía del acuerdo, en la vía del diálogo, pero no puede continuar la Comunidad Valenciana así. Su socio de gobierno, Compromís, votó en contra del cupo vasco, antes del sistema foral. ¿Qué opina de este modelo de financiación y si cree que es trasladable a otras autonomías, como planteó hace poco el lehendakari Iñigo Urkullu? El modelo vasco, por decirlo de alguna manera, el concierto y con la valoración del cupo actual, para la Comunidad Valenciana representarían 12.000 millones de euros más al año. Por tanto, a mí ya me va bien. Si esa es la solución. Lo que pasa es que todo en el conjunto de España pues, puede representar cerca de 100.000 millones, pero en cualquier caso es evidente que hay un problema que hay que ajustar. Pero si hay 100.000 millones más para el resto, es que se está favoreciendo con el modelo de financiación al País Vasco. Claro, el problema que hay es que en estos momentos es absolutamente indiscutible que la financiación en el País Vasco es muchísimo más óptima, digamos de esa manera, que en el resto, es obvio. Si pensamos que es la que corresponde, pues evidentemente habría que hacer una traslación al conjunto. Yo creo que una cosa es el concierto y otra cosa es que el establecimiento del cupo no esté claramente orientado hacia la igualdad. ¿Cómo se calcula ese efectivamente, porque bueno, pues es un instrumento que está constitucionalizado y me parece bien, pero es evidente que tiene que haber en el sistema autonómico de financiación, tiene que haber sobre todo transparencia, criterios homogéneos, que no haya arbitrariedad, que no haya capacidad de que un gobierno decida... Claro, porque ahora todo el mundo relaciona, y parece que con razón, el momento de debilidad en el Parlamento del Partido Popular y su relación con el PNV, con la facilidad con la que se ha tramitado el cupo vasco respecto a los modelos de financiación de todas las demás autonomías. ¿Influye al final eso, tu peso político en Madrid, a cómo...? Claro, yo creo que es la peor pedagogía posible. Esa es la peor pedagogía, porque un Estado compuesto no puede estar sometido a esa arbitrariedad. El sistema de financiación no puede estar sometido a la arbitrariedad de la situación política en una cámara determinada. Es que esto no puede funcionar así, porque se están generando brechas enormes y asimetrías enormes entre ciudadanos. Ya no solo entre territorios, sino entre ciudadanos. Y por tanto, obviamente, yo creo que el nuevo sistema de financiación, primero, necesita más recursos. ¿Por qué? Porque lo dicen los propios expertos. Los expertos hablan de 16.000 millones de euros que se han perdido para todo el Estado social que administra los gobiernos autonómicos en los últimos años desde la crisis. Por tanto, como mínimo, ese es un agujero que está ahí. Y al margen de ese agujero, es evidente
que hay nuevos derechos, hay nuevas posibilidades y si queremos tener un estado del bienestar potente necesitamos financiar adecuadamente a las comunidades autónomas. Y después se tienen que superar las profundas desigualdades, asimetrías que existen entre las distintas comunidades autónomas, porque efectivamente al final eso genera un problema territorial que va mucho más allá del problema catalán. ¿Por qué hay que hacer una quita autonómica, una quita de la deuda autonómica, como propone usted y como propone también recientemente de manera muy polémica en algunos sitios Miquel Iceta? Bueno, es que yo no hablo ya en términos de condonación de la deuda como si fuéramos un país del tercer mundo. Es que la suma el claro, gobierno central... El problema real que hay es que necesitamos una compensación por la infrafinanciación, en diferido. Es decir, si desde el año 2002 se ha dejado de recibir por parte de la Comunidad Valenciana una cantidad de recursos que en justicia nos correspondían, pues es evidente que tiene que haber una compensación. Y la compensación puede derivarse en estos momentos de una manera bastante lógica de lo que ha sido la aportación a través del FLA. Es más, lo que a nosotros se nos daba como crédito, a otros se les daba como financiación ordinaria. Y eso es lo que se trata de recuperar. Porque efectivamente, sin esto, entre otras cosas, eso lo dice la AIREF, lo dice todo el mundo, nosotros no podemos salir a los mercados, tenemos una deuda que supera el 44% de nuestro PIB, es evidente que así no podemos continuar. Nosotros no queremos, además lo quiero dejar absolutamente claro, nosotros no queremos que ningún español fuera de la Comunidad Valenciana pague los dispendios que hizo el gobierno del Partido Popular aquí durante 20 años. No, eso no lo queremos, eso es evidente que lo tenemos que pagar los valencianos. Esa deuda es una deuda que tenemos que asumir los valencianos. Ahora bien, hay una parte de la deuda que proviene directamente de la infrafinanciación y esa es la que, evidentemente, de alguna manera tiene que compensarse. Recientemente en el diario.es publicamos que el Ministerio de Hacienda obligaba a las autonomías a firmar un convenio con Farmaindustria, con la patronal farmacéutica, que discrimina ese convenio a los genéricos si quería acceder a la financiación autonómica del FLA. Eso, ¿ustedes lo han firmado? ¿Qué opinan de ese convenio? Ya, el problema que hay es que en estos momentos, por eso decía que hay un problema, del problema de la financiación también no se puede desvincular en definitiva del modelo de Estado. Se usa la financiación para marcar políticas. Pero es que imagínese, ¿cuál es el planteamiento permanentemente que hace Hacienda? Hacienda está en el Consejo de Política Fiscal que tiene el 51%, con lo cual, aunque todas las otras autonomías se pusieran de acuerdo, no hay nada que hacer, ¿no? Llega el reparto del déficit, del objetivo de déficit, y se queda más del triple de lo que correspondería en relación al gasto. Exige a las autonomías y a los ayuntamientos que recorten mientras Montoro baja impuestos en el año electoral. Efectivamente. Entonces, claro, por eso toda esta cuestión afecta al modelo de Estado. El modelo de Estado de un Estado autonómico o un Estado pseudo-federal no puede funcionar así. No puede funcionar con que el gobierno asuma un papel absoluto de monopolio de lo que es la política económica y la política financiera. Es que en un Estado compuesto eso se tiene que acompasar y tiene que haber acuerdo. Y entonces estamos hablando de esto, ¿no? Del problema que significa que en un momento determinado el señor Montoro decida el objetivo de déficit o decida en este momento determinado un acuerdo con Farmaindustria que tiene que ver con la financiación. Pero bueno, él piensa que esa es la manera teóricamente de ahorrar, ¿no? De ser más eficientes. Yo estaba hace poco en Canadá y evidentemente las cosas no funcionan así. Ellos ahora para comprar medicamentos conjuntamente los distintos estados pues están haciendo acuerdos y llegan a un acuerdo y posteriormente ese acuerdo pues beneficia al conjunto de cada estado. Pero lo que no puede ser es que aquí alguien decida qué es lo que nos beneficia y en función de esa decisión, que además va en algún caso en contra de las políticas sanitarias nuestras. Hay casos en los que el convenio de compra general era más caro que los acuerdos puntuales que hacía la Comunidad Valenciana y otras comunidades, Exacto. Por lo cual no se entiende. Si comprando entre más tendría que ser más barato y no más caro. Pues efectivamente, yo es que tampoco lo entiendo. ¿Y en el viaje a Canadá, vio Quebec? Sí, estuve en Quebec. Y la relación entre Quebec y Cataluña, ¿cómo la ve después de ese Bueno, viaje? yo lo que creo es que es muy interesante estudiar lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Yo creo que Canadá tiene un federalismo asimétrico que está funcionando. Tenga usted en cuenta que estuvieron al borde del abismo, al borde del precipicio, de la ruptura, y 20 años después el sentimiento independentista en Quebec ha bajado de una manera ostensible. Los partidos independentistas tienen un peso muy bajo en relación a lo que tuvieron en su momento, y bueno, se produjo un diálogo
y se produjo un acuerdo, y un acuerdo que le ha dado a Quebec pues unas posibilidades de desarrollo y que en estos momentos, de desarrollo político digo, y que en estos momentos pues efectivamente hace que haya una estabilidad enorme en Canadá. También es verdad que las consecuencias de lo que pasó aún están en lo económico. Las económicas también. Aún están, y Quebec tiene una renta per cápita menor que el resto. Pero ¿no cree que ayudó a esa normalización de la situación en Quebec, ayudó que hubiese una resolución en una votación? Es decir, que hubiese un desenlace al conflicto político que ya existía entre los partidarios de seguir en Canadá, los partidarios de irse, que es algo que en Cataluña no se ha producido. Es que yo tampoco no soy un especialista en Canadá y en esta cuestión, ¿no? Pero lo que me contaban algunos diputados y senadores cuando estuvimos hablando con ellos es que no se sabe muy bien si fue la solución o fue el problema, el referéndum. Yo creo que los referéndums pues tienen que estar muy tasados, muy acordados y teniendo claro que desde luego con un 1% no puede cambiar un país, es que es una cosa bastante evidente, ¿no? Yo creo que los últimos referéndums han sido nefastos, empezando por el Brexit, que va a generar un grave problema en Europa, ¿no? Pero no es que yo signifique que no estoy de acuerdo en que pueda haber referéndums en un momento determinado, pero que es evidente que la democracia es algo más que votar, o sea, es mucho más. El respeto a las minorías, es unos procedimientos determinados, o sea, es votar, por supuesto, el sufragio universal es fundamental, pero delimitar simplemente a una votación directa toda la política, creo que sería un proceso de retroceso de la democracia. ¿Qué conclusión saca desde Valencia, como presidente autonómico de Valencia, de lo que ha pasado en Cataluña con esta crisis? Si tuviese que resumírselo a un canadiense, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí en los últimos 3 meses? Pero en Cataluña. Lo de Cataluña. No, Cataluña yo creo que lo que ha pasado claramente es que ha habido un proceso de gangrena que se ha producido durante muchos años, que hubo una decisión absolutamente equivocada del Partido Popular en el momento del debate sobre el Estatuto de Cataluña, de catalanofobia masiva en toda España, de una decisión del Tribunal Constitucional que a mi modo de entender es una decisión que iba mucho más allá de lo que debe ser un Tribunal Constitucional. Y bueno, a partir de ese momento se genera una desafección creciente, no hay respuesta política, y mientras que en el lado independentista se ha generado un proyecto, y un proyecto ilusionante para una parte importante de la población, por el otro lado no ha habido ningún proyecto alternativo potente, y bueno, se ha ido deteriorando hasta que hemos llegado a una situación en la que realmente bueno, se ha producido una ruptura, un desafecto emocional enorme, y estamos en una situación muy compleja y no se va a solucionar con las próximas elecciones tampoco. Por eso que las elecciones y los referéndums no solucionan todo, o sea, son imprescindibles las elecciones, pero no lo solucionan todo. Y en este momento pues estamos en un momento que va a ser necesario recuperar mucho afecto, mucho, diálogo constructivo, mucho acercamiento y eliminar muchos apriorismos y muchos maniqueísmos, y eso es el camino, porque si no, la verdad es que las cosas no van a ir a mejor. Pero es que la sensación es, repasando lo que hemos hablado en esta entrevista, que es difícil que el Partido Popular aborde la reforma constitucional y que, sin embargo, es más necesaria que nunca porque tenemos un problema de fondo con Cataluña, toda España, el resto de los españoles con Cataluña y Cataluña con el resto de los españoles o con el encaje en el resto de España, que no se va a solucionar sin algún tipo de medidas políticas. ¿Cómo salimos de esta? Bueno, yo creo que hay que salir, pues, volviendo quizás al espíritu de la transición, tan denostada a veces. Y el espíritu de la transición es que en un momento determinado Santiago Carrillo es capaz de asumir una bandera que desde luego no tenía incorporada, digamos, Hace falta alguien que se salga de su frontera, claro, e intente ir a hablar con el enemigo. Claro, yo creo que, por ejemplo, no sé, había un artículo de Javier Cercas con el que coincido mucho el otro día que lo decía así, ¿no? O sea, necesitamos, muy entre comillas, traidores. Sí. O sea, que no son traidores, que son personas que piensan en el interés general. Y el interés general que no salen de su interés particular e intentan pensar. Yo soy muy fan de Amos Oz, me encanta, ¿no? Y cuando él explicita un poco eso de que se siente en Israel como un traidor, a veces, por defender la paz o por defender las posiciones
digamos, más del Estado palestino, que exista un Estado palestino, y que cuando está en Palestina es un judío, pues un judío, pero en término peyorativo, pues claro, es esa situación. O sea, se necesitan personas que no estén simplemente en el pensamiento único, en una posición cerrada, en que no tengan miedo, que es lo que le pasó quizás un poco a Puigdemont en su momento, ¿no? Que no aguantó que le llamaran traidor. Esas cosas... necesitamos políticos como, oye, como Suárez. Yo nunca he sido muy de Suárez, pero realmente pues sí, que viene de jurar los principios, claro, del movimiento de rodillas y acaba disolviendo las cortes franquistas. Y eso ha favorecido esos 40 años de paz, de libertad, de avance social, y ahora deberíamos buscar un espacio semejante con todos para mirar hacia adelante. Vamos a tener que ceder en alguna cosa, porque si el modelo de constitución mío tiene que ser el que se imponga, pues es evidente que no va a ser posible. Y el Partido Popular lo que no puede es intentar pasar también de esta cuestión. O sea, el inmovilismo nos lleva al fracaso, se ha visto, y por tanto no puede quedarse en esa situación de alguna manera de encerramiento absoluto, de una incapacidad de entender que fuera hay muchas más cosas diferentes. Y también digo, por otras partes, por otros actores, y desde luego los independentistas catalanes, pero también otros actores en la política general, tiene que haber una apertura de miras absolutamente diferente, y tiene que haber un concepto claro de voluntad reformista, en serio, ¿no? Y por parte de todos, y sabiendo que al final va a salir una reforma de la Constitución en la que evidentemente no todos estaremos en todo de acuerdo, pero es evidente que además en el ámbito territorial tenemos que mirar aquello que ha funcionado, y ha funcionado el modelo federal.